Más es host del podcast Innovación sin Barrera y Web3. En un momento más van a tener la oportunidad de escuchar más sobre él. Y por otra parte, estamos yo y Masi, que ambos somos fundadores de Trendy. Además de esto, también anteriormente trabajamos en algunas compañías de Y Combinator, tales son como Platzi, Prendea y Vic. Y a día de hoy estamos creando Trendy, del cual pues en un momentito Máximo les va a estar contando un poco más. Genial, gracias. Trendy es el Y Combinator para creadores de contenido, empezando con una comunidad de programa educativo de 4 semanas donde ayudamos principalmente a profesionales y fundadores a empezar a crear contenido en Internet para acelerar sus carreras o negocios. De nuestro programa han formado fundadores y profesionales de Platinum Ventures, de Figma, de Latitude, 500 Startup, entre otras que están viendo los logos ahí. Y algunos de nuestros mentores y mentoras pasadas, que también Alan nos va a contar quiénes han estado. Sí, básicamente durante el programa buscamos tarea cracks como tal es Jaime y también, por ejemplo, buscamos a Diego, Daniel Granata, Oscar Borán. Básicamente, todas estas personitas que ven aquí son referentes de su industria, son personas que saben bastante sobre un tema de creación de contenido en el ámbito profesional y ellos nos vienen a contar su experiencia de cómo lo han apalancado en su vida. Tal cual, tal cual. Y también algunos de los fellows, de las personas que han pasado por el programa son fundadores y profesionales que literal están aplicando todo lo que han visto en el programa para empezar a tener sus primeros usuarios en su startup, para crecer profesionalmente su marca personal y eso que les permita llegar no solo a más oportunidades laborales, sino a mejores oportunidades laborales también. Y estos han sido uno de ellos. O sea, Robbie, que tiene más de 6 años haciendo podcast con otros fundadores de startups. Diego Flores, que tiene Growth Morning, donde ya llevó más de 2.500 suscriptores en su newsletter hablando de growth y producto, entre otras personas. Y con eso queríamos como empezar preguntando un poco y la idea es que la sesión sea bastante dinámica. Si alguien ya acá está creando contenido, si está haciendo algo en internet, si quiere desmutearse, prender su cámara y contarnos qué es lo que está haciendo o por qué vino a la sesión hoy. Y si no se ofrece nadie voluntario, voy a señalar. Yo puedo. Cool, adelante. Hola, mi nombre es Sofía Yuca y entré a la sesión porque siempre he querido crear contenido y, y sí, bueno, los temas que más me interesan son startups, growth, producto y nunca me he animado porque, bueno, soy estudiante universitaria, siento que no tengo los conocimientos o sea, como que verídicamente para estar compartiendo el conocimiento a otras personas y que luego cree una comunidad. Y bueno, el síndrome de impostor siempre me pega, ¿no? Pero la cosa es que los conocí por LinkedIn y nada, me pareció interesante. Sí, conozco algunas personas que han pasado por el programa y quiero ver qué cosas me convencen de empezar, ¿no? Porque siempre creo que el perfeccionismo también me pega porque digo, ay, quiero que todo salga perfecto a la primera y definitivamente no va a ser así, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí es algo que pasa, pero nada, aquí estás en un buen lugar para empezar a animarte a crear algo, a pesar de que tengas eso que sucede muchas veces, que es el síndrome del impostor. No sé si alguien más nos quiere contar por qué está aquí, o si ya está creando contenido o apenas empezó en algo. Cuéntenos. Se pueden desmutear o levantar la mano, cualquiera de las dos funciona. Cool. Entonces, ya con eso un poco en mente, si quieres Alan, nos cuentas como de la estructura de la sesión y puedes ya ir dándole como la bienvenida a Jaime y presentándolo ya más. Claro que sí. Pues bueno, como dijimos, vamos a buscar que esto sea una charla dinámica, entonces también ustedes pueden interactuar con nosotros. Si en algún momento les queda duda o quieren hacer algún comentario de lo que estemos hablando, súper bienvenido y también súper cool tu comentario justamente, Sofía, porque el día de hoy vamos a hablar tal cual de eso. Generalmente, fíjense que hemos visto que la mayoría de personas son jóvenes profesionales o profesionales en la industria, pero siempre tienen este miedo de empezar a crear contenido.
Y el día de hoy nos vamos a sumergir un poco más en esto, viéndolo desde la perspectiva de la experiencia de Jaime y lo que nosotros hemos visto de manera personal y en nuestro programa. Entonces, pues bueno, Jaime, te podrías presentar de nuevo un poquito más. Sé que tienes un currículum muy amplio, pero igual creo que es el momento, si nos puedes contar un poquito más de ti. Totalmente. Y primero que nada, agradecerles a todo el equipo de Trendy por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y compartir aprendizajes. O sea, creo que lo que a mí me hubiera encantado a la hora que arranqué este journey de creador de contenido es poder haber aprendido de otros en cuáles han sido sus aciertos, sus desaciertos. Entonces, para poder acortar esta curva de aprendizaje. Y eso no es la primera vez que me pasa, sino también en mi pasado de emprendedor ha sido también de intentar muchas cosas por primera vez, porque no había muchos referentes de los cuales yo podía apoyarme. Para hacerlo súper breve, yo soy ingeniero de sistemas, soy peruano, ni bien terminé la universidad, después de haber hecho varias prácticas en el mundo corporativo, decidí que lo mío era el mundo de las startups, o más bien emprendimiento. Ya después apareció un poco el término startups, no era algo que en Perú se conversaba, de hecho fue parte de una misión tecnológica que hice becado a Silicon Valley, ¿no? Y regreso con este chip totalmente cambiado de crear startups, nadie entendía lo que yo estaba hablando, definitivamente el bicho raro. Hice varios diferentes intentos, no muy exitosos. Tuve la oportunidad después de ir a Singularity University a continuar aprendiendo sobre el mundo de la innovación y del emprendimiento. Conocí mis co-founders ahí en este programa, que es en Silicon Valley. Monté una startup en Silicon Valley en biotecnología, porque justamente estábamos encontrando este punto donde la biología se parece mucho a la programación, al software, y decidimos crear un emprendimiento que le diera acceso a más personas a este espacio, ¿no? Y ahí juntamos a expertos de biotecnología, experto de hardware, experto de software, y los cuatro juntos lanzamos una startup en Silicon Valley que recibió un programa de aceleración, que después fue invertido por 500 Startups. Y bueno, quizás como ustedes saben, el ratio de éxito de las startups no es muy alto. El mío claramente no está en ese porcentaje muy afortunado, pero muchos aprendizajes salen de ese proceso y aprendí bastante, aprendí bastante de otros emprendedores que después he ido a más bien usar ese conocimiento para ayudar a los emprendedores. Entonces después he sido creador de una aceleradora acá en Perú para la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿No? Luego me jalan a Guaira, donde fui portafolio manager, y poco después fui el director para Guaira Perú. Y para aquellos que no están familiarizados con Guaira, Guaira es esa aceleradora corporativa del grupo de Telefónica, donde en Perú por lo menos han invertido en unas 50, 60 startups y a nivel global han invertido ya como en 800. Entonces fue una experiencia de pasar de ser emprendedor a ser el que invierte en los emprendedores. Y ahorita más bien, y esto ya con esto cierro un poco la parte introductoria, llevo 3 sombreros en simultáneo. Una que es la de creador de contenidos, que es la que vamos a conversar ahora. Otra que soy director de una asociación donde tengo 20 corporativos como socios y yo los ayudo en sus esfuerzos de innovación. Y finalmente uno que es el de inversionista, donde estoy iniciando un syndicate para invertir en startups en etapas pre y semilla. Y para los que no están familiarizados con el concepto de syndicate, es básicamente juntar un grupo de inversionistas, típicamente ángeles, que invierten tickets más chiquitos, para hacer inversiones muy puntuales en startups que encontramos en el ecosistema, ¿no? Y bueno, gracias a esto último que les he mencionado, que he tenido la oportunidad de estar compartiendo el espacio con Trendy en ciertos eventos que nos llevó a la conversación del día de hoy. Nada, con eso lo dejo la parte introductoria, traté de hacerlo mega resumido, espero haberle logrado. No, pues súper cool. O sea, creo que tu currículum, la verdad, es súper amplio. Y de hecho, es la verdad, honestamente, lo que se me hace más cool, porque al final de cuentas, como que quería yo que al final de cuentas, como estabas en un lado muy corporate y luego como de venture capital y así, es decir, o sea, como que alguien se preguntaría, quizás que creo que muchos que estamos aquí en el mundo de las startups, ¿por qué yo me metería a crear contenidos y quizás yo podría estar de alguna otra manera? Sé que, por ejemplo, empezando justamente por este primer punto que me gustaría en el que estábamos los tres,
Tú iniciaste Innovación Sin Barreras, si mal no estoy, en el inicio de la pandemia, pero me gustaría saber un poco justamente Sí. cómo fue esto, por qué fue y toda esta parte. Bueno, definitivamente el podcast no lo creé porque hubo pandemia. Fue pura coincidencia. De hecho, yo era un gran consumidor de podcast ya en los últimos 3 a 4 años previos. Los escuchaba muchísimo cuando estaba en Estados Unidos emprendiendo. Era la manera como obtenía conocimiento para poder ser mejor emprendedor. Era el CEO del startup al final del día y no es que puedas ir y tocar la puerta y tienes ahí CEOs que te van a enseñar a cómo dirigir una empresa. Y luego, cuando ya estaba en Guaira, más bien ahora necesitaba aprender a cómo ser un mejor inversionista y tampoco no es que podía voltear en Perú y encontrar inversionistas de startups que me enseñaran. Había muy poco o casi nada. Entonces, los podcasts se volvieron como que mi mejor profesor, por decirlo así. Soy de las personas que le cuesta mucho sentarse a leer un libro, no veo videos de YouTube, consumo relativamente poco redes sociales, y los podcasts se volvieron la manera más fácil porque los escuchaba mientras que corría, mientras que estaba en el tráfico. Me imagino que acá todos somos de Latinoamérica y sabemos lo desastroso que puede ser el tráfico, especialmente en las capitales. Entonces, había mucho tiempo muerto que la verdad no hace sentido escuchar la radio, no hacía sentido escuchar la misma canción por número 100. Mejor era obtener conocimiento nuevo y escuchar de las personas que yo en ese momento necesitaba aprender. Y eso un poco me despierta un poco el bicho de yo también quiero, ¿no? O sea, si ellos están creando contenido, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Creo que hace falta el contenido de innovación, emprendimiento, tecnología en español. Y llevaba tiempo dándole vueltas a esta idea. Se lo conté, de hecho, a mi esposa. Mi esposa me dijo, yo también quiero hacer un podcast, ¿no? No por copiona, sino que ella tiene casi 1 millón de seguidores si sumas todas sus redes, o sea, una destroyer. Y ella está metida en el mundo del lifestyle, moda, empoderamiento femenino, entre otras cosas. Y dice, bueno, yo también quiero hacer un podcast para llegar a una audiencia distinta a la que yo ahorita tengo con mis otros contenidos. Bueno, así, fast forward, ella terminó arrancándolo antes que yo porque se puso las pilas y creo que tomó el hecho que yo saliera de Guaira para no tener excusas de decir, es que no tengo tiempo, ¿no? Esa era la excusa que tenía antes, no tengo tiempo como para arrancar, porque tenemos esta fricción, este inicio donde tengo que pensar en la temática, en el nombre, en el jingle, en el arte, a quienes voy a invitar, o sea, se vuelve arrancar, se vuelve muy, muy pesado. Y creo que fue este empujón de mi esposa, se le ocurrió mucho después que yo, ya había arrancado, ya habíamos comprado hasta los equipos. O sea, luego el hecho de que ya no tenía excusa por el tema de trabajo, y nada, me aventuré a hacerlo, comencé a darle la vuelta en febrero de 2020, invité a mis primeros invitados para grabar en febrero del 2020, después ya si quieres podemos compartir esos aprendizajes terribles del inicio, pero justo coincide que publico en marzo cuando arranca la pandemia, ¿no? Y creo que eso, después también les puedo contar los beneficios que me ha traído, pero el principal es que yo soy una persona que disfruta mucho de hacer networking y conocer personas y vincular y ayudar, o sea, generar comunidad. Y si es que no hubiera sido por el podcast y las redes sociales, un poquito, no hubiera tenido esa capacidad de conocer nuevas personas todo el tiempo y ver de generar conexiones y sinergias. Entonces, casi como que, no sé, medicinal, pues, si quieres ponerlo, el tema de creación de contenido. Qué cool, qué cool. Y me retomo más y como me quedo en esa última parte que dijiste, como que tardaste mucho tiempo en empezar y cuando te fuiste quitando como fricciones y trabas y como excusas, terminaste empezando y tuviste muchos errores incluso luego de empezar. Entonces mi pregunta es, nosotros hacemos mucho el relativismo de podcast mínimo viable o YouTube mínimo viable con esto de startup o producto mínimo viable. Entonces, ¿cómo tú iniciaste el podcast y en base a esos aprendizajes que tuviste, cómo iniciarías hoy en día que ya la tienes mucho más clara que antes, ¿sabes? Totalmente. A ver, yo arranqué el podcast tratando de hacerlo todo solo, ¿no? O sea, tenía obviamente el apoyo de una persona que era la que iba a terminar editando el episodio,
pero le dije, mira, vamos a poner 2 cámaras, una GoPro, vamos a poner un par de micrófonos y tratamos de hacerlo lo más profesional que se podía. Tratamos de buscar un estudio de grabación, pero no era muy fácil. La mayoría de estudios de grabaciones eran para músicos, estaban en lugares muy lejanos, no se veía visualmente bonito. Terminé buscando un directorio de un coworking al cual tenía gran cercanía y me quedaba cerca. Y en un distrito donde usualmente es muy cómodo poder pedirle a alguien que venga a grabar. Entonces, en ese intento de hacer algo muy complejo y que salió a recomendación de otro creador de contenido que él, vamos a ser justos, él tiene una agencia de digital, tenía los equipamientos, tenía el staff, tenía todo, tenía el espacio. Yo participé una vez en su podcast y me quedé con esa primera impresión, ¿no? Las cámaras pues, totalmente profesionalmente colocadas, tenía 2 personas, uno audio, uno que veía video, todo el setup estaba perfecto y el resultado fue increíble. Entonces dije, bueno, él lo hizo, es más, él me decía, tienes que hacerlo así. Hoy día podcast ya no es solamente audio, tienes que agregar video. Entonces traté de hacerlo todo solo, obviamente con esta persona que le decía que se encarga de la producción, y no me salió muy bien. O sea, la cámara se apagó a la mitad del camino, los micrófonos, a la hora que teníamos un micrófono tenía que ser compartido por 2 personas, se escuchaba la voz de uno más fuerte que el otro, el espacio tenía mucho eco, son cosas que como inexperto no, simplemente no sabías antes de grabar. Y aparte logísticamente fue sumamente complicado, innecesariamente complicado diría yo. Llega la pandemia y al final no queda otra que hacerlo virtualmente. Y eso es lo que yo quería desde el principio. Yo quería hacerlo solamente audio. Este podcast mínimo viable, como estamos hablando, donde solamente yo quería grabar con otra persona, al igual como las personas que me van a escuchar lo harían, ¿no? Por el hecho de que si es que hubiera video, se van a perder de quizás cosas gráficas, visuales, y ahí es donde dije, ¿sabes qué? ¿Para qué me complico? ¿Por qué no mejor hacemos todo audio, audio, audio? Ni siquiera voy a ver a la persona mientras que le estoy entrevistando. Encontré una plataforma Zencastr que es gratuita, la verdad que funciona bastante bien, hasta el día de hoy lo utilizo, y así fue. Por mucho tiempo estuve solamente haciéndolo audio, 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 hasta que me di cuenta de que estaba perdiendo una gran oportunidad a la hora de agregar video, de poder aprovechar ese video, sí, para publicarlo en YouTube, pero eso no era como que mi principal objetivo, sino poder sacar extractos de esta entrevista para poder generar engagement en redes donde sí es visual. Porque intenté hacer mucho de, ponemos una imagen estática, las barritas cómo se mueven, el audio, pero no engancha. Cuando empecé a poner ya fragmentos, clips de máximo 1 minuto en las redes, donde ya veían al entrevistado y lo escuchaban, incluso hasta con subtítulos, cambió por mucho el engagement. Entonces, ahí, nuevamente, ¿no? A lo que preguntabas, o sea, si tuviera que arrancar todo de cero, con el conocimiento que tenía en ese momento, con las capacidades que tenía en ese momento, hubiera ido por solo audio, usar una plataforma recontra sencilla como Zencastr y empezar a publicar. De hecho, hubiera publicado de golpe 3 episodios, ¿no? Porque la gente entra y le gustó uno y quiere escuchar el siguiente, entonces, ¡pum!, de frente arrancar con 3 y de ahí mantener esa periodicidad, ¿no? Hoy ya ha ido evolucionando y más bien hoy me exijo para seguir empujando ya a agregarle quizás un poquito más, pero siempre sabiendo de que ya no puedes hacerlo. Está bien que te empujes mucho, pero siempre hay un límite donde dices, ok, ¿hasta qué nivel esto está agregando valor y me está generando un sobrecosto que realmente me voy a ver ese resultado de costo-beneficio, ¿no? Ahí siempre hay esa duda. Ya, me hace todo el sentido y me queda bien claro de que como que los pasos base que dijiste, como que empezaría solo con audio para remover la fricción, plataformas sencillas como Zencastr o Riverside, que es la que utilizamos nosotros, pero al final es para grabar online mejor que en Zoom. ¿Pero no sientes que Em, en Riverside hay como que un ujú. delay, mientras que en Zencastr no?
¿No les ha No hemos pasado? probado Zencaster, pero sí nos pasa eso del delay. Es buen En punto. Sí, sí. Zencaster no hay ese delay y a mí Ok, me pasa de vuelta realmente. ya, Sí, no ya. sé. Cool, cool, cool. Bueno saberlo, bueno saberlo. Sí es bueno saberlo. Pero ya nada más como que te quería llevar solo un paso atrás, que por lo menos recién preguntaban como que yo quiero crear sobre este tema, pero estoy en la universidad y no me siento tan cómoda, no sé si lo que yo sé es suficiente para eso. Entonces, ¿cómo nace el Inception? ¿Cómo nace la concepción de innovación sin barreras y cómo luego lo terminas diciendo, ok, este es el formato que se va a hacer semanalmente con entrevistas de este tipo? O sea, ¿cómo nace como la línea Sí, editorial o la estructura de eso? buenazo. A ver, primero el nombre fue un tema como que sentí que ya estaba medio apurado, de que tenía que salir con un nombre, tenía que salir con un nombre. Te voy a ser súper honesto, o sea, nunca sentí que Innovación Sin Barreras me completó, ¿no? Es como que empecé a rebotar un montón de ideas con varias personas y siempre la recomendación era que por lo menos el nombre tenga alguna referencia con lo que vas a hablar. Entonces, voy a hablar de sobre innovación, entonces ya, innovación sin barreras, ¿no? Pero a veces el término innovación ya está tan utilizado que no sé si es que le sumo o le resta, pero bueno, ahí está. Eh, y luego lo mismo fue con el tema de artes y el audio, o sea, era como que necesitaba rápidamente iterar para salir con algo y lo que hago es le pido a la persona que veía producción si me podía ayudar a generar como que opciones y esas opciones como que rápidamente revisarlas y decir, ok, ya, esta no, esta sí, o esta vamos, hay que hacer ciertos cambios, pero fue ponerme un deadline porque si no me ponía un deadline nunca hubiera salido. Básicamente era como que ya el episodio lo tengo que publicar ahorita en marzo, por lo cual ya tiene que estar el jingle, ya tiene que estar la imagen, y no fue nada del otro mundo, o sea, es como que llama un diseño, métele un cohete, porque startups cohete, y entonces ella como que armó algo bonito, y en el tiempo lo ha ido puliendo, incluso sin que yo le pida nada, es como que lo ha ido puliendo, mejorando las carátulas, los posts para redes, o sea, creo que en el tiempo eso hay que dejarlo que vaya mejorando en el tiempo, pero para salir no era necesario como que hacer algo tan complicado, no tan complejo y felizmente fue así. Claro, ojo, no significa que hay que hacer algo así a la mala. Creo que lo mínimo, mínimo sería entrar, no sé, este, a, a estas plataformas que te ayudan a hacer diseños gráficos y, y por ahí que, o sea, Canva, por ejemplo, ¿no? Si quieres hacer algo ya mínimo, mínimo, vas a Canva y trata de experimentar un poco por ahí. Pero si es que estás entrando, digamos, a hacer esto en serio, contratar a un experto, yo creo que sí te suma, ¿no? En cuanto al formato, la temática y la estructura, yo más bien lo que hice es, tomé nota de lo que me gustaban de otros creadores de contenido que yo escuchaba y decía, ok, me gusta que ellos arrancan primero haciendo una especie de introducción al invitado, ¿no? Y hacen como que narran, ¿no? El día de hoy tenemos bla, 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 bla. Y luego, ahora pasamos con el invitado, ¿no? Y luego es como, hola, bienvenido. Y entramos directamente al tema de conversación porque les decía, por si acaso, yo ya te hice la intro en off, ¿no? Y lo que sí, y eso un poco cambió en el tiempo, ¿no? Luego hablábamos del contenido, de la temática del día. Yo sí les pedía al inicio, quiero hablar de este tema, ¿no? Quiero hablar de innovación. El siguiente le decía, quiero hablar sobre qué es fintech. Yo iba con la temática, ¿no? Y ya cerraba el episodio, haciendo también una grabación con mis conclusiones sobre el episodio. Entonces, esa era mi estructura inicial. Creo que normal, estaba bien, estaba recién aprendiendo, pero en el tiempo me di cuenta de que mucha de esa estructura me estaba quitando bastante tiempo y podía volver un poquito más eficiente. Entonces, básicamente eliminé estos intros y outros que eran como que narrados, donde realmente me pasaba fácil una hora armando bien para que todo sonara espectacular y me quedaba pensando si realmente eso estaba agregando suficiente valor. Entonces, al final lo que decidí es simplifiquemos. O sea, un bloque de inicio
y el cuerpo del contenido. Y en este bloque inicial, dar la oportunidad más bien para que el invitado se presente. Entonces decía, hola, estoy con persona tal, él o ella es el partner de no sé dónde, bienvenido, y que cuente más bien su trayectoria. Y luego, cuando ya había terminado de hablar su trayectoria, antes de pasar a hablar del tema, hago una pausa, porque ahí, si bien en esos momentos no tenía sponsors, hoy día hay momentos donde sí hay, otros que no hay, igual dejo ese hueco para poder agregar algo, ya sea un sponsor o un mensaje que quiera agregarle a la audiencia. Entonces siempre dejé como que el bloque intermedio, una pauta intermedia, para que separara lo que es la introducción del episodio y de la persona con el tema a tratar, que es el contenido de fondo, ¿no? Y ahí ya nos despedimos y ahí queda. Al hacer eso creo que ayudó mucho a hacer más eficiente la grabación, tanto para mí como también para el equipo productor, y pasar de grabar episodios y publicarlos cada 2 viernes a publicarlo todos los viernes, sin falta. Bueno, con mis pequeñas vacaciones de mitad de año, de fin de año de 1 o 2 semanas, pero a lo mucho habrán 4 viernes en todo el año que no se publica nada. Oye, fíjate que de esto todo que nos comentas, para mí como que, y lo bueno que aquí como que todos somos personas como que andamos en una tecnología, startups, veo bastante un tema. Uno es que tú dijiste, yo me puse un deadline porque sabía que si no me iba a salir. Creo que algo que nosotros, por ejemplo, nos ha tocado ver en Trendy con más de 70 personas que han estado es que justamente lo van prolongando, y puedo hacer una analogía con el tema que dice Y Combinator, como de si tardas mucho en lanzar y no te dio pena tu primer contenido, quizás es como it's late. Y también hay otra parte que no sé si ustedes la ven, pero yo sí, es para mí como que todo esto que nos contaste, nos fuiste contando como un proceso iterativo, y básicamente lo que nosotros hemos visto, yo y Máximo, y que básicamente terminamos denominando es como para tener un content market fit, es evidentemente que primero voy a lanzar una vez y luego voy a ir iterando y mejorando. Entonces, ahorita nos platicaste como de manera un poco detallada cómo ha ido mejorando el podcast desde el inicio hasta el fin, pero me gustaría, a mí me queda la duda como de cómo es que tú sabes si estás mejorando o no, cómo lo vas cuantificando, cómo es un poco el proceso, si es que hay. Sí, eso está bueno porque la verdad es que a diferencia de otras plataformas, no tienes mucha información sobre el performance de tu podcast, más allá de descargas mensuales, y de dónde proviene las personas. En ciertos casos, plataformas como Spotify te dan información sobre género y cosas por ahí. Eh, Información que sí he utilizado en el pasado, porque tampoco no me vuelvo muy obsesionado, es puedes ver los inicios, o sea, el consumo del episodio, ¿no? O sea, en qué momento se caen en el episodio puntualmente. Entonces podía más o menos determinar si agregaba la intro, no agregaba la intro ayuda, si que hago el cierre, ¿no? Hago el cierre. Entonces, esa data, en parte, sí la he utilizado, ¿no? Por ejemplo, para hacer modificaciones muy al inicio, porque veía que a veces tenía mucha caída al inicio, entonces hay que hacer estos ajustes. Pero te diría que 2 referentes que utilizo para hacer modificaciones al programa, tres motivos. Uno es por un tema más de eficiencia, o sea, cómo Jaime puede producir el mismo nivel de contenido, pero con menor dedicación de tiempo, no porque no quiera, sino es porque hay que ser eficiente con el tiempo. Entonces ahí hago ciertos ajustes. El otro es, de cierta manera, te vas enterando de un poquito quién es tu audiencia, porque conectas, ya seas por redes, en eventos, no sé, te escriben, te cuentan un poco para qué utilizaron tu podcast o qué personas escuchan. Te doy un ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? O sea, he invitado a inversionistas, por ejemplo, al programa, que luego me cuentan que una persona en Argentina, de tal empresa, de tal rango, ha escuchado el programa y lo contactó. Otro ejemplo, uno de los inversionistas que tuvimos en el programa me contó después de que un gerente general de una de las top 5 empresas de pensión, ¿no? En Perú le decimos las AFPs,
contactó a la que lideraba este fondo porque estaba interesado en ver si podía entrar e invertir en este fondo. Entonces, hay algunas cosas que te das cuenta cuando la gente interactúa. Y en otros casos a veces te dicen, oh, me gustaba cuando hacías esto, hacías el otro. Entonces, ya evalúas si es que lo agregas o no. Y creo que y el tercero es un poco manteniéndote vigente, mirando qué es lo que hacen otros. Entonces, veía que programas que me gustaban mucho de entrevistas agregaban un pequeño, como que la mejor frase o una parte muy buena del programa que engancha, o sea, de la grabación, de toda tu grabación, que puede ser en el minuto 20, minutos 50, no sé, pero ese minuto más o menos que estuvo interesante, lo copiamos, lo ponemos al inicio del programa, entonces cuando uno arranca a escuchar el podcast, escucha esa parte y dices, uy, qué bacán lo que está diciendo, y ya como que permanece o engancha y la gente quiere escucharlo por completo, ¿no? Entonces, también viendo qué es lo que hacen otros podcasts que están mucho más avanzados que el tuyo, sirve para aprender, porque al final ellos ya han hecho esa chamba de también ver cómo mejoran. Entonces, eso lo veo en el mundo de startup, ¿no? Si vemos que una empresa que estaba mucho más avanzada ha adoptado ciertas cosas, ¿por qué no tomar esas buenas prácticas y llevarlas a tu propio espacio? Ya, me parece interesante justamente el primer punto que comentas, como de tú saber cómo hacer que esto sea más efectivo para que tú no te pongas otra barrera de entrada y que eso a su vez también es el proceso de mejora, es decir, cómo yo mejoré para que esto ya pueda ser más eficiente para el podcast y para mí. Entonces, creo que gran parte de eso también y que yo he visto que tú aprovechas porque sé que estás creando contenido de diferentes maneras y formatos, es como tratar también de crear como una forma de ese mismo contenido reutilizarlo. A día de hoy tú estás haciendo eso, ya estás haciendo clips o ya o cómo vas con eso. Eso, por ejemplo, es una de las recomendaciones así como que básicas de todo creador de contenido, y es lo que tuvo más éxito, sácale provecho, reutilízalo donde puedas, ¿no? Entonces, el mismo episodio, ¿no? Lo que hacemos es, al inicio simplemente mandaba, o sea, ni siquiera no tenía un mailing en esa época, simplemente lo posteaba en mis redes y se acabó, pero luego en el tiempo dije, oye, más bien podemos hacer un newsletter y ahí ir juntando personas que quieran mantenerse informados y ahí compartirles el episodio. Pero después dije, bueno, pero acá hay la oportunidad de extraer los mejores insights, ¿no? Entonces, a la hora que te llegue el newsletter, no solamente tienes el episodio, sino tienes como que las cosas más interesantes que se dijeron en el episodio. Pero claro, una vez que ya has recolectado los insights, ¿por qué no como que darle una segunda vida y usarlo en redes? Entonces ya, ok, en LinkedIn haces como que en Instagram haces un par de carruseles de texto donde puedes como que leer los highlights, lo mismo en LinkedIn, y luego vas viendo cuáles son los formatos que mejor funcionan en cada una de las redes, te das cuenta de que mejor ponerlo tipo documento en LinkedIn no era la mejor idea, sino escribir como que un texto y agregar una imagen. Vas probando, ¿no? Y nuevamente, viendo lo que otros hacen ayuda también. Y luego dice, ok, ahora vamos a darle otra forma y otra forma. Saquemos extractos, pongámoslos como Reels, tirémoslo en TikTok. Al final ya está creado el contenido. Lo único que hay que hacer es sacarle un doble, triple, cuarto uso al mismo. Y si quieres ir un paso más allá, pues crear un artículo, un blog post en base a tus aprendizajes de este episodio, y lo puedes utilizar para ser escritor invitado en blog posts de otras personas y así tener poder jalar más audiencia. Entonces, en verdad no es tanto lo que puedo hacer para generar el mayor contenido, es qué tanto tiempo y energía tengo como para poder sacarle el máximo jugo. Y ahí es donde a veces uno se encuentra con la dificultad, ¿no? De que hay tanto que uno puede hacer, ¿cómo priorizo? Y ahí, en este punto de priorización, es también cómo armas un buen equipo que te ayude a hacer ese trabajo, ¿no? O sea, muchos utilizamos productoras, yo no uso productora porque en ese momento no había ni una, pero hoy día sí les aconsejaría que si tienen el capital para hacerlo, usen una productora porque es trabajo. Pero he ido formando un equipo
de personas que me ayudan desde la producción a la creación a la creación de las gráficas, me ayudan incluso a extraer ciertos contenidos de las grabaciones para poder simplificarme muchísimo y ahorrarme tiempo que se la puedo dedicar a otras partes de la creación de contenido o de pensar más bien cómo mejoro. Entonces, descargarte chamba buscando a alguien que incluso puede ser hasta mejor que uno es lo ideal. No estoy solo en esto. Claro, claro. Y Jaime, esta semana publicaste el episodio 106 de Innovación sin Barrera y también tienes otros formatos como Web3 y en estos como ya que casi 3 años creando contenido, ¿cuáles son los beneficios que te ha traído esto? Más allá de lo tangible de las conversaciones, de los aprendizajes y tal. Buena pregunta. ¿No? Definitivamente, una de las cosas es tu capacidad de poder, contactar, hacer cold email, o buscar a alguien en redes y ser total, o sea, tener esta capacidad de poder explicar rápidamente quién eres, qué es lo que estás ofreciendo, y qué es lo que quieres, de una manera muy ejecutiva, porque lo peor que puedes hacer es mandar mails gigantes, súper extensos, donde no hay un clear call to action, especialmente en LinkedIn, que cuando agregas a alguien y para que te acepte, te permiten poner un pequeño mensaje, saber cómo transmitir lo que tú deseas, y que sea atractivo para esa otra organización, también ayuda, ¿no? Llega un momento donde si ya no tienes ninguna persona que te pueda ayudar a hacer esa conexión, tienes que valerte de tus métricas y también de tu capacidad de poder expresarlas, ¿no? Lo otro, ¿no? Es también aprender a cómo apalancarte en la red existente, ¿no? A veces uno dice, pucha, pero yo no conozco a nadie. Y luego cuando te das cuenta es, oye, en verdad no estoy tan lejos de tal o tal persona. Estoy a 1 grado o 2 grados de alguien que yo creo que sería sumamente interesante, ¿no? Entonces, en parte, aprender a cómo apalancarte de tu red, y lo segundo es esto de no tener miedo de apuntar alto. Lo peor que puede pasar es que te digan que no y se acabó. Y definitivamente sí recibió varios nos, pero mucho menos nos de los que yo hubiera esperado, ¿no? O sea, a veces me quedo sorprendido de que me han aceptado grabar episodios personas que yo hubiera pensado de que me hubieran dicho, no tengo el tiempo para estas cosas, ¿no? Otras cosas es el tema de copywriting. O sea, yo nunca he tenido la necesidad de escribir, por decir así, más allá de buenos correos electrónicos, buenas presentaciones para inversionistas. 2016 sí tuve un poco de experiencia escribiendo para Semana Económica. Es una revista top de empresarial en Perú, y soy un blogger invitado ahí donde, ¿no? me invitan para que pueda escribir mis opiniones. Entonces, algo de redactar artículos tenía, pero es todo un arte hacer copy para el episodio en redes, el episodio para ponerlo en el newsletter, el show notes, ¿no? Que va a acompañar el episodio. O sea, aprender a cómo vender el episodio, hacerlo interesante, qué tipo de información, si es bueno o no, también es parte de lo que uno va mejorando en el tiempo. Y bueno, o sea, también el tema de medición, de métricas, no eran métricas que estaba acostumbrado a evaluar, pero gracias a eso un poco ya tengo mucho más claridad. Aprender a usar herramientas que no hubiera utilizado antes, como para grabar audio, video, herramientas no code para poder como que manejar la página web, entre otras cosas más. Temas tecnológicos definitivamente han sido cosas que he aprendido en este proceso, ¿no? Entonces, sí. Ya, buenísimo. Y pues bueno, creo que para antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, un tema que otra vez como que salió orgánico, me gustó mucho eso, pero me gustaría un poquito como de
creo que mucho de la parte, a pesar de que hay beneficios muy tangibles de crear contenido, muchas personas se terminan deteniendo justamente porque nos pasa que tenemos el síndrome del impostor. A veces, por ejemplo, nosotros que tenemos que 2 o 3 años que egresamos de la universidad, y dices como a lo mejor nadie como que me toma en cuenta. Y mucho de esto va a sonar como este speech mágico, pero la verdad es que mucho es constancia. Evidentemente hay mucho aprendizaje y hay mucho que tienes que analizar y así, pero mucho es tema de constancia. Entonces, en esta parte sí me gustaría igual que los tres podamos compartir un poquito de lo que hemos llegado a ver de qué es lo que está aprendiendo a las personas realmente y cuál fue nuestro caso personal. En esta parte, si quieren, yo inicio, yo, por ejemplo, comencé a crear o he creado diferentes formatos de contenido. En este momento, por ejemplo, estamos creando con Trendy, estamos haciendo un podcast que por ahí por el sitio de Máximo, con un newsletter, y de pronto sí es como de que te da miedo un poco exponerte porque siempre ya saben, está como el qué dirá, qué van a pensar, lo publico en mis redes, en LinkedIn o así, pero a pesar de eso, el día de hoy realmente hemos visto beneficios tangibles. Por ejemplo, en tema de Trendy, también nos ha abierto la posibilidad de hablar con personas que, como ese Jaime, a veces es como de, yo no pensé que podía hablar con esta persona, pero a veces simplemente, cada vez que tú lanzas una pieza de contenido con contenido de valor, estás poniendo una fichita allá afuera que dices, alguien me está captando, y hay una posibilidad allá afuera de que estás poniendo granito de arena para desbloquear una posibilidad. Entonces, en esta ocasión, tú, por ejemplo, Masi, sé que también, evidentemente, somos cofundadores y conozco de tu historia, pero me gustaría, tú qué has visto, tú qué sientes en esta parte, tú cómo ves. Yo creo que a mí me sorprende a veces cuando tantas personas vemos que durante el programa su principal traba es síndrome del impostor, y capaz en el contexto donde, donde yo crecí, donde me crié y lo que sea, pero era como, o sea, solo empieza y ya. Y luego cuando empiezas a darte que detrás de solo empieza y ya, como que obviamente no es tan fácil, pero te das cuenta que realmente cuando publicas algo en internet, como que al inicio casi a nadie le importa. Piensas como que todo el mundo va a estar pendiente de ti, que te va viendo y tal, pero el 99% de las personas, incluso hasta a veces hasta tu familia, como que, sí, te apoyan los primeros 2, 3 episodios y luego ya como que, sí, Máximo, ok, ya estás haciendo esto en internet, gracias, cuídate. Entonces, si pensamos como que, ok, la gente no le importa tanto lo que nosotros hacemos, y al inicio nadie nos va a estar viendo y lo estamos haciendo porque nos llama la atención, porque nos da curiosidad, porque nos gusta, es como solo animarse y tener esa constancia de que, el otro día hablamos de esto, como que el balance es entre la curiosidad o el interés de, voy a crear esto porque me gusta y me llama la atención, y también por el interés como egoísta de esto, si lo hago con constancia, me puede traer un beneficio personal, tanto económico, tanto de contactos, tanto de conocimiento, entre otras cosas. Entonces tener ese balance es como bien útil, y tal cual lo último que decías tú es que al final cada cosa que nosotros publicamos en internet tiene como muchas cosas importantes, pero es como un asset que perdura para siempre. O sea, como yo a veces leo cosas que hice en el pasado, que escribí, yo lo que más me gusta es escribir, y a veces me funciona porque aprendo de eso, o sea, como que revisito algo para utilizarlo, o simplemente veo como que estoy documentando mi aprendizaje. Otra que es que eso perdura en internet y siempre lo ven. O sea, yo hace como 3 meses publiqué un video sobre nuestra experiencia en Platanus Ventures, y tengo un plugin de YouTube que me dice cuántos views tuvo en las últimas 48 horas. Y ningún día en los últimos 3 meses ha tenido menos de 2 views. Ya, o sea, es nada, obviamente, pero como que si lo vas sumando en el tiempo, en esos 90 días tuvo más de 1100 views, que no es tanto, pero para alguien que no lo está haciendo con constancia hoy en día en YouTube, nos ayuda al final. Entonces sí, yo lo veo más como por ese lado. No sé qué tal lo has visto tú y lo has vivido, Jaime. Pues comparto el 100% de lo que dices. El síndrome de impostor es algo que desafortunadamente nos acompaña a todos siempre. Lo he vivido cuando he trabajado dentro de una empresa y sentir de que, oye, no sé cómo terminé practicando acá, ¿no? Alguien se ha equivocado a la hora de hacer la contratación. Lo mismo cuando fui a Singularity a estudiar, es como que miro, volteo a la izquierda, volteo a la derecha, veo todos los que están ahí, digo, en algún momento va a venir la gente de recruiting, va a decir, Jaime, nos equivocamos de Jaime, y creo que en muchos aspectos de la vida siempre pasa lo mismo, y el consejo que siempre he tenido es el de olvídate de eso, tú haz lo tuyo, porque no hay nadie que realmente está todo el tiempo obsesionado por ti. Nosotros sentimos de que todo el mundo, o sea, que
que todo el mundo ahorita está mirando mis redes y diciendo, este Jaime que se ha creído para estar posteando en redes, o sea, ¿quién es? ¿Quién es, no? La verdad que nadie está pensando en eso, solamente uno mismo. Y como dicen, ¿no? La familia al inicio es como que te apoya todo y después ya se olvida que, sí, que tienes esto. Eh, Puedo decir que mi padre me escucha todos los episodios porque me lo hace hincapié. Pero por lo general, hasta mi grupo de amigos es como que ya se había olvidado que tenía este programa. Eh, a ver, el, el, yo creo que al final lo que uno tiene que hacer es olvidarse de todo eso, arrancar. Sí, definitivamente cuando lo comentes al inicio, qué es lo que estás haciendo, vas a recibir un montón de caras, las cuales tienes que aprender a ignorarlas, porque después en el futuro, aunque no lo creas, cosas positivas van a salir. Entonces, en mi caso, me acuerdo claramente que cuando empecé a contarle a todo el mundo que estaba haciendo un podcast, sentí un poquito de vergüenza porque decía, oye, salí de ser el director de Guaira, ¿no? Invirtiendo en startups, ayudando a Telefónica a innovar, a grabar audios y subirlos a internet. Sonaba pues un poco como, ¿qué fue, mañana? O sea, quemó, no sé, ya no puede conseguir trabajo, ¿qué ha pasado? Entonces sí, al inicio sentías eso, ¿no? Pero bueno, nada, dije, bueno, voy a continuar. Eh, y luego ya te empiezan a sorprender cosas, ¿no? Que te empiezan a contactar porque quieren aparecer en el podcast, te empiezan a ofrecer, oye, podemos hacer colaboraciones, en las redes sociales, ¿no? También me decían, pero Jaime, ¿qué haces haciendo como que tus lives? ¿Cómo pierdes? Todo tu jueves por la noche lo estás perdiendo, ¿de qué sirve hacer esto, el otro? Y de repente empiezan a tocarte la puerta de las marcas porque quieren hacer actividades contigo, pagadas, cosas, algunas quizás no son pagadas, pero súper interesantes como te prestamos un carro por una semana de lujo y es como que bueno, ya, ¿no? Entonces como que van saliendo cosas que yo no hubiera pensado que podían suceder hace 2 años atrás, pero que ahí pues siguiendo, empujando, aparecen. Mis redes de contacto han crecido muchísimo, global, ¿no? O sea, más allá de Perú, Latinoamérica, que tampoco no no hubieran sido posible por el podcast. Creo que también el volverte un referente ayuda para ciertas posiciones. Por ejemplo, hoy el rol que hago en Shift, en parte, y quiero creer, es que también han visto, esta persona es una autoridad de su tema, no es un cualquiera, sabe de innovación, entonces, qué mejor para estar dirigiendo una organización que se dedica a la innovación. Entonces, si muchos de ustedes están pensando en crear contenido, probablemente van a pasar por esto, ya sea podcast, redes sociales, lo que sea, incluso hasta un artículo. O sea, cuando también empecé a postear artículos en Semana Económica, dije, pucha madre, o sea, acá lo leen los gerentes generales de varias empresas de peruanas, y quién soy yo, pero la gente se suscribía a mi newsletter, o sea, porque al final del post ponía, si te quieres seguir recibiendo más de este contenido, suscríbete a mi newsletter. Y la gente se suscribía. Entonces, como que vas viendo en tu tracción de que realmente hay gente que sí quiere escucharlo y cada vez es más, y en tu cabeza están esta gente que no quiere. Entonces, si ahorita estás pensando en crear contenido, hazlo. Lo que único que te pido es que seas constante, porque van a haber muchos momentos donde uno va a querer decir, sabes que ya no quiero más, los números no muestran nada, o te estancas. O sea, por ejemplo, por momentos me estanco y me puedo estancar por un año. O sea, el número de descargas de innovación de mi barrera por los últimos 6 meses había quedado paralizado en la misma cantidad. No tengo idea por qué, pero nada, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Igual que newsletter, estancado. Y de repente en los últimos meses, ¡pum!, atrepado. Entonces, nada, seguir empujando, porque no vas a saber exactamente qué resultado maravilloso vas a recibir en el futuro, pero no tienes nada que perder. O sea, yo no siento que estoy perdiendo el tiempo, así, aunque no fuera así, aunque no generara nada, por lo menos estoy aprendiendo, ampliando la red de contacto, posicionando, dejando claro al mundo de que esto es lo que a mí me gusta. Entonces, el día de mañana, si el que uno de ustedes dice, oye, yo quiero trabajar en tal industria o haciendo tal cosa, qué mejor que mostrar un track record de no solamente fui a eventos, leí libros, escuché podcasts, sino que decidí crear contenido en este rubro para que vean qué tan comprometido estoy en este espacio. Entonces, ¿quieres trabajar en banca y seguros?
pues arranca creando contenido para ese tema y créeme que vas a estar por encima de aquellas otras personas que simplemente sacaron buenas notas en la universidad y no tienen nada más que mostrar. Especialmente aquellos que están iniciando su vida profesional, recién saliendo de la universidad, mientras más cosas tienes para destacar, te vas a poder diferenciar con mucha mayor facilidad, porque todos salen al igual, todos salen con bachiller o licenciado, ya, pues tú sales con 1 año, 2 años de crear contenido, de volverte una persona interesante. Ya, buenísimo. Pues la verdad me encantó bastante tu speech. Creo que ese fue un masterclass dentro del masterclass. Entonces me pareció súper cool. Y por último, creo que nada más antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, por aquí más sí, podemos proyectar la pantalla. Sí, Nada más. ya la comparto. Dame un segundo. ¿Listo? Y pues bueno, estos fueron los temitas de los que estuvimos hablando. Un poco, si te puedes dar en la que sigue, por favor. Ya, listo. Súper. Pues básicamente para las personas que no conozcan Trendy, pues Trendy, básicamente tenemos un programa en el cual los acompañamos y las acompañamos justamente a que puedan comenzar a crear contenido. Por nuestro programa, como dijimos, han pasado diferentes profesionales, tanto de que han formado parte de aceleradoras, tanto profesionales que apenas están comenzando su carrera. Entonces, lo uno que nos encantaría es si pueden compartir sus aprendizajes etiquetándonos tanto a Jaime como a nosotros. Nos encantará leerlos, nos encantará darles feedback, nos encantará como estar en contacto con ustedes. Ahí están nuestras redes. Por otra parte, igual se les queda un cupón del 15% de descuento a las personas que aplican nuestro programa utilizando el cupón de Jaime Sotomayor en la aplicación del programa. Ese es nuestro sitio web. Y ahora sí, enseguida están nuestras redes por si nos quieren contactar. Por nuestra parte estamos súper abiertos a conversar, cualquier tema en el que los podamos ayudar. Siempre súper abiertos por, pues vaya, como por poner nuestro granito de arena en el ecosistema, que para nosotros es muy similar al ecosistema de creación de contenido, tanto el de las startups, entonces a lo que los podamos ayudar. Y ya por último, ahora sí. Pues bueno, creo, por ahí Masi tiene una guía que hizo una guía de creación de contenido súper cool, entonces dejamos por aquí un ratito este código QR, lo pueden escanear. Con eso los va a llevar para que nos puedan contactar a WhatsApp y les vamos a estar enviando una guía de creación de contenido, además con más recursos, eso es totalmente gratuito, únicamente para que van a encontrar recursos de cómo se puede crear contenido, algunas pláticas que hemos hecho en Trendy y diferentes recursos que les van a estar ayudando. Entonces, ahí le pueden tomar un screenshot, igual les vamos a estar enviando todos estos recursos a su email con el que se registraron y si no también nos pueden contactar. Y habiendo dicho todo esto, pues ahora sí, no me queda más que nada más que abrir pues a preguntas y respuestas. Si es que tienen, pueden poner su manita arriba, pueden escribirlas en el chat, pueden desmutearse, realmente como se les haga más fácil. Spotlight. Voy a dejar de compartir y Me si quieres, parece que... Carlos, cuéntanos tu pregunta. Buenas noches, chicos. Bueno, muchísimas gracias por la información. Bueno, yo también estoy explorando sobre todo este tema de pues, los creadores de contenido, porque en mi cabeza anda rondando armar como que o crear una economía, ¿no? En torno a esto del tema de los creadores. Entonces mi pregunta era, este momento, bueno, veo que están, no sé si me equivoco, pero con un énfasis a personas o emprendedores o profesionales que ya tienen o que brindan servicios, ¿no? Como para potenciar a través de un contenido de valor o atraer sus audiencias. Pero veo también que hay muchísimos otros creadores de contenido que no tienen generado ni una marca. Entonces, pues, la pregunta era si ustedes después van a amplificar, digamos, que esta enseñanza que ustedes tienen, este aprendizaje que están haciendo, lo puedan transmitir también a otros grupos. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Alan, si quieres, Ya. ayúdame, dale. Sí, no, fíjate, Carlos, que en realidad nuestro programa, o sea, es literalmente
o sea, se ha dado la coincidencia de que muchas personas que lo han tomado ya tienen como algún proyecto de su startup, pero en realidad no es algo que ocupes tú, ya tenían como algún proyecto o algún servicio o algo que tú ya estés brindando. Por nuestro programa también han pasado personas, que de hecho por aquí había visto algunos, igual para no ponernos en el spotlight, ya han pasado personas que simplemente tenían la curiosidad de empezar a crear contenido únicamente por algún otro proyecto que tenían y tal cual se pueden unir. En el programa de Trendy, aparte del lado educativo, tenemos sesiones 1-a-1, es decir, no importa el motivo por el cual tú quieras empezar a crear contenido, el equipo de Trendy va a estar ahí para apoyarte y tenemos sesiones 1-a-1 para nosotros ir trabajando contigo, para que además de las sesiones que tenemos como online en vivo, lo complementes con esta parte y además está el tema de comunidad. Entonces, todo eso lo que hacemos es tratar como de, no es que el contenido te lo damos y como que ya nada más con eso para que te quedes y como que te quedes como de, oye, nada más vi una clase de YouTube y a lo mejor ya está en un poquito más básico. Realmente buscamos como que darte una experiencia un poco más personalizada para que no importa en la fase que estés, no importa el proyecto en el que estás, realmente lo puedas poner en acción. Tal cual. Si quieres, Sofi, nos puedes contar sobre tu pregunta. Sí, hola. Yo quisiera saber si estamos hablando de personas que recién están viendo cómo empezar a crear contenido. Al principio obviamente es complicado tener una visión clara de qué es lo que quieres comunicar y los temas específicos que quieres tocar dentro de todo el contenido que vas a crear, porque no conoces bien, ahora, no tienes una comunidad, entonces no puedes saber cómo es tu comunidad, ¿no? Claro. Y la cosa es que, o sea, ¿qué recomendarían ustedes como para empezar a sacar esos primeros contenidos? Como que alrededor de qué analizaría yo para poder decidir, no sé, empezar con un newsletter, porque el podcast es más complicado y es algo que necesita un poco más de trabajo. Si es un newsletter, qué tipo de contenido corto, curación de contenido de otras personas, o sea, como que si ustedes tuvieran que decir ahorita crear desde cero contenido, ¿qué cosas harían primero para decir qué es lo que van a compartir, ¿no? Y en qué formato? En Cool, esa parte cool. creo que Buenísima pregunta. Masi justamente lo puede contestar porque la guía de creación de contenido tal cual te responde eso, pero como Masi la hizo, creo que Claro. debe ser el supermaster De en una, ese de una. tema. A mí me gustaría como que responderle en conjunto. Yo tengo un punto de vista, pero siento que Jaime como que tiene otro muy distinto o como su versión de lo que él piensa. Entonces me gustaría como responderle en conjunto con Jaime. Si quieres, dale tú, Jaime, y yo luego te complemento, ¿va? Ya, perfecto. Yo creo que mi sugerencia es enfócate en lo que tienes más fortaleza. Yo comencé a escribir artículos porque se me abrió la oportunidad de hacerlo, como les comenté, en un medio que me parecía importante, relevante, pero como se han dado cuenta, disfruto de conversar y los podcasts eran los espacios donde realmente podía sacar esa habilidad o ese interés que yo tengo y al punto donde pasé de publicar artículos creo que cada 2 semanas a pasar un año donde no publiqué nada. Entonces, porque claro, uno tiende a gravitar a lo que uno se siente más cómodo, disfruta más, incluso hasta pasar ciertas responsabilidades del proceso de producción a enfocarte en lo que tú disfrutas más. Entonces, enfócate en el formato que tú creas que puedas disfrutar, realmente sacarle jugo, y después, ya si quieres, vas a ir expandiéndote. Cuando ya te sientas ya cómodo con uno, sí te recomiendo salir de la zona de confort e ir probando en otros formatos que puedan terminar complementando. Por ejemplo, y se los pongo acá en el chat, acá hay una creadora de contenido brasilera que ella, Silvete, es súper capaz haciendo temas analíticos y te saca como que estos reportes semanales sobre el mundo de tecnología, te mantiene al tanto. Esto es algo que yo no voy a decir jamás podría hacer, pero es que sería sumamente difícil para mí porque no es mi skill set, ¿no? Entonces, enfócate en tu fortaleza y luego anda agregando más cosas siempre y cuando sientas el que está dentro de tu capacidad o tengas el team que te apoye, porque nada, somos humanos al final del día. Cool, cool. Yo complementando eso, yo siento que una de las maneras más sencillas para crear contenidos cuando estás empezando, uno, tú lo dijiste, es curación de contenido. Literal, hoy en día todo el mundo está consumiendo contenido constantemente y como curar y filtrar ese contenido y hacerlo más específico es súper útil.
Y la otra es crear sobre lo que uno aprende. Como estamos como en un ambiente como profesional, donde usualmente compartimos sobre aprendizajes, temas de la industria, temas de nuestro producto, entre otras cosas, hacer sobre lo que uno aprende es muy sencillo. Una pregunta que nosotros como hacemos que las personas del programa de Trendy se hagan es, ¿qué has aprendido o problemas resueltos en los últimos 2 años? Escribe todos esos problemas así en una lista y empieza a crear contenido de esos temas. Entonces tienes, no sé, después de 10 minutos de ir escribiendo temas, vas a tener 10 temas, 15 temas, 20 temas, que literal no tienes, o sea, obviamente quizás sí vas a necesitar un poco de búsqueda y tal, pero ya los conoces, ya los viviste, ya tuviste la experiencia de haberlos hecho, de haber resuelto ese problema y vas a hacer que la creación de contenido sea mucho más sencilla. Ahora, en cuanto al formato, yo creo que te lo puedes responder de dos maneras. O sea, es lo que a ti te guste o lo que te haya sentido cómodo hacer, pero es muy difícil saber si te sientes cómodo haciendo video o audio, si nunca lo has hecho, ¿no? Quizás. Pero también puedes hacer la inversa, que es qué formato te gusta consumir más a ti. Porque Jaime lo dijo durante toda la sesión. Él mejora gracias a que se la pasa consumiendo formato de otras personas y aprende de esas otras personas para mejorar él. Entonces, si tú consumes mucho YouTube, no tiene, o sea, sí tiene sentido, pero haría más sentido quizás que hagas YouTube. Si consumes mucho podcast, hace sentido que hagas podcast. Si consumes mucho newsletter, hace sentido que hagas newsletter. Entonces, así yo resumiría mi respuesta. Ya, buenísimo, muchas gracias. Y una última pregunta, Dale, adelante. ¿ustedes creen que al principio, o sea, debería medir algo o mejor me relajo y como que empiezo a crear contenido y bueno, poco a poco con el tiempo, a medida que vaya agarrando tracción, recién me enfoque en ese tema y en verdad analizar como que qué es lo que le gusta a la gente? O sea, no sé. No sé si debería medir eso desde el principio o no complicarme tanto y verlo ya después. Yo te diría que lo más importante es que empieces y si vas a pensar en medir, mide una métrica interna, una métrica que no dependa de otros. No sé, voy a medir cuántas veces publico a la semana, si es por redes sociales. O sea, por un formato más largo, cuánto tiempo me toma hacer ese formato. Entonces, como que te enfocas más en métricas propias, en cosas que dependen de ti, vas aprendiendo de ese proceso y cuando ya tengas, no sé, 5, 10 episodios más o menos publicados o 10 entradas publicadas, empiezas a pensar en métricas externas. Sí, yo lo haría de esa manera. Ahí para complementar, y totalmente de acuerdo, o sea, si el día uno estás pensando en qué es lo que quiere la audiencia, no estás creando algo que realmente tú también puedas disfrutar, ya es más adelante cuando ya has producido suficiente contenido y ya tienes gente que te sigue en redes, o sea, tienes alguna manera de poder interactuar con tu audiencia, tratar de buscar espacios donde les puedas preguntar. Por ejemplo, en Instagram suelto a veces un par de preguntas, en stories como para que la gente responda, o que lo dejen en sus comentarios. En otros casos, en el newsletter le pido que me respondan. O sea, tampoco la gente no se mata por responder, pero sí, no pierdes nada, digamos, tratando de acercarte a ellos. Por ejemplo, también en épocas hacía lives, bastantes lives, y aprovechaba tener ahí el feedback instantáneo de la audiencia. Es como que, ya, de acá, ¿cuántos escuchan el podcast? Ya. Y ustedes, ¿qué contenido o qué tema creen que aún hace falta? Pero creo que es más lo que lo que tú crees de que más bien hace falta que más gente escuche, ¿no? Lo otro también es preguntarle a ciertos speakers qué temas creen que aún hace falta que se conversen, pero no me obsesionaría demasiado con eso. Yo me lanzaría. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofi. Nos va a emocionar ver qué creas y qué publicas en internet. Javier, cuéntanos tu pregunta. Buenas noches. Bueno, el caso mío es un poco más serio, digámoslo así. Resulta de que yo he intentado generar contenido de educación, porque ese es mi tema, el cual manejo, en el cual tengo metodología propia y tengo una comunidad que tengo ahí en espera de lanzarla para un tema diferente. Pero básicamente en cuanto al tema de contenido es el siguiente.
Es más factible que todo lo haga yo, porque yo lo que había pensado es, como es un tema tan serio y que a ratos puede generar como aburrimiento, era generar personajes. Tengo 2 personajes dentro del proceso y ya estoy buscando la forma de vestirlos, porque era pues salir por video. Y era como una especie de yo los entrevisto y ellos hablan, ¿sí? Entonces no sé si esa interacción un poco, ¿cómo le podemos decir? Un poco cómica, sea realmente el punto central para poder llegar al público y decirle, hey, la educación es otra cosa, hay que cambiar ese chip, hay que sí, pero entonces que no lo vean como una persona, yo que lo estoy diciendo, sino mis entrevistados que son un par de personajes entrando dentro del proceso, que entre chiste, chiste, charla, charla, esté la seriedad del caso. No sé si eso sea valedero en un mercado de estos tan complicado, ¿no? Va, pues mira, yo te doy mi punto de vista. Yo creo que sí lo puede llegar a ser válido. O sea, yo, por ejemplo, he visto, bueno, no sé, nada más para antes, ¿cuál específicamente como qué tema educativo hablas? O sea, nada más para ver como de qué tan serio no puede ser. Ok, listo. Yo durante mis 30 años de docencia y pasar por cierto nivel de cargos, descubrí que la forma en que se está educando no tiene sentido y entonces comencé a hacer pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio generaron de que la persona no le interesa el contenido. La persona tiene problemas de aprendizaje y entonces todo mi entorno está centrado en 2 aspectos. Uno, en la autoestima de la persona, porque toda persona que tenga la autoestima baja no te va a estudiar. Y 2, en el proceso de la certeza cognitiva. Todo el mundo se lanza a un examen, haya estudiado todo lo que haya estudiado, el día del examen se revienta. Y eso lo padecí yo y lo padecieron mis estudiantes y descubrí que en la mitad es desarrollar habilidades para el aprendizaje, no es el contenido. Y lo he demostrado y se lo he demostrado a mucha gente y he dado charlas, actualmente estoy dando una charla sobre comprensión lectora que no tiene nada que ver de lectura, de sentarse a leer libritos, y de matemáticas que no tienen nada que ver con fórmulas matemáticas, sino desarrollar razonamiento abstracto y razonamiento lógico. Y todas esas habilidades. Y la gente automáticamente comienza en una escala de ascendencia. Entonces, detrás de eso hay una cantidad de temas y ese es el tema por donde yo voy. Entonces hay un supuesto gurú que es el que va a hablar de temas y hay un supuesto profesor que va a hablar de temas y yo los entrevisto y ellos van a hablar en su forma jocosa de decir las cosas y es de pronto llamar un poco la atención por ese lado de no la figura de siempre, de traje, de vestido, sí, algo como para generar, no sé, pues es mi concepto, ¿no? Dicen que la educación debe ser algo divertido, la forma de enseñarlo también. Fue por eso que me metí con este par de personajes para tratar de entrevistarlos y que ellos me respondan esas preguntas. Claro, ¿ya estás publicando o ya empezaste a publicar, Javier, disculpa? No, arranqué con mi proyecto, que uno de las vertientes se llama Cognoscity, o sea, la ciudad del conocimiento. Esa sí ya está rondando, gracias a apco.com me regalaron el dominio y se llama Cognosity y termina en y.co. Y allí estoy con el tema ahora de generar unos espacios de una investigación para demostrar que la lectura es desarrollar habilidades, no aprender a leer, cosas como decodificación, vocalización, concentración y otro tipo de cosas, y en el cual yo he hecho trabajo con niños de 4 años y he demostrado que los niños a los 4 años te leen si tú no le enseñas letras. Eso ponle la firma. Si tú le enseñas letras, el niño no aprende a leer. Entonces eso es lo que estoy ahorita viendo, a ver cómo consigo quien pueda avalarme esa investigación, porque yo estoy metiéndome a un colegio de niños para tratar de los sábados demostrar de que los niños pueden aprender a leer. Entonces, pues el contenido no he arrancado. Tengo escrito lo que dice Jaime, tengo escrito, pero no he arrancado, no he hecho. Tengo, ¿qué le puedo decir? El fondo verde, tengo los trípodes, tengo las luces. Ya, te entiendo. Cool. Buenísimo. Entonces, si no has empezado, la respuesta como es bien sencilla. Empieza en el formato que más te sientas cómodo.
Si te sientes cómodo tú enfrente a una cámara, empieza. Si te sientes cómodo con los personajes que estás creando, también es válido. Creo que hasta que no lances y no pruebes algo, no vas a saber qué le gusta a la gente o qué no, qué le parece divertido y qué no. Y también saber con qué tú te sientes cómodo y qué no. A mí se me hace bastante interesante el tema, se me hace bastante interesante entender y saber sobre esos como experimentos y pruebas que has hecho. Entonces, como anímate, lánzate y ya no creo que haya una respuesta correcta, solo es como que tú probando vas a entenderlo. O sea, arranco con el... Ah, se murió. Creo que te muteaste. Si quieres. ¿Aló? Sí, ¿Aló, aló? ahí sí te escucho. Sí, sí, te Ah, ok. escucho. Sí, o sea, porque yo quería era lanzarme con el gurú y lo peor que Ujú. puede suceder es que a la gente no le guste, pero yo disfruto de hacer el gurú hablando de educación. Está perfecto, está perfecto. La verdad no, sí, Ah, es como, si lo disfrutas de esa manera, pruébalo, ve que le gusta a la gente, que no, y de ahí básicamente iteras. ok. O sea, láncese al agua, así se ahogue. Ahí es la respuesta, Tal sin cual, salvavidas. sí, sí, Gracias, tal gracias. cual, tal cual, genial. No sé si alguien más también tiene alguna otra pregunta o algo por el estilo. José, cuéntanos. Ah, buenas. Bueno, mi pregunta, eh, ¿cómo podría diferenciar eh, lo que estoy creando contenido y con mi negocio? Por ejemplo, en marca personal, hay veces que subiré contenido de mi negocio y contenido de mi experiencia, historias como emprendedor. Y pues todo lo que nosotros vamos a publicar no va a ser de nuestro negocio, ya que capaz nuestro negocio fracase o capaz salgamos, ¿no? Nos salgamos de ese negocio y nuestra marca personal siempre estará ahí, lo que quedamos. Y bueno, lo que trato de decir es que quiero crear una comunidad de emprendedores, tener contacto de emprendedores y motivar a los que empiezan, pero lo de mi negocio es otro público, como de programadores, diseñadores. ¿Y cómo podría diferenciar eso de mi creación de contenido con emprendedores y sobre mi negocio, que es otro público, diseñadores y programadores? Bueno, ese es mi pregunta. Ya, nada más porque, disculpa, no sé si en mi computadora, pero para entender, tú lo que quieres es que tu creación de contenido se empalme con tu negocio, lo que quieres es que no, o sea, que no tenga nada que ver con tu negocio. O sea, sí, como un balance, mejor dicho. Ya, creo que eso es un poco, y te doy aquí mi punto de vista, igual ahorita si Jaime más tiene otro punto de vista. Eh, Creo que eso es como un tema de introspección que justamente hay como ciertas preguntas que tú te puedes hacer antes de iniciar tu proyecto, que es ¿para qué lo quiero hacer? ¿A qué audiencia quiero llegar? ¿Cuál es el fin de ese proyecto? Yo creo que un error, a lo mejor en un inicio, sí es siempre querer casar todo con tu negocio, porque no todo tiene que ser con tu negocio. Quizás después de ahí salga algo que te lleve a ayudar a que tu negocio se vea beneficiado, pero no siempre tiene que ser así. Entonces es como que preguntarte cuál es el motivo por el cual tú estás creando ese proyecto, que básicamente puede ser en cualquier momento. Y si hay en algún lugar en el que ambos se empalmen, en el que tú le puedas brindar valor, puedes hacer como una matriz o así como de ver cuáles son los puntos en común que tienen el proyecto que yo quiero crear, que son personas de fundadores, y a la audiencia que le quiero hablar, o a la comunidad que yo tengo, que son gente que desarrolla así, si tienen un punto en común y ambos le puedo brindar valor. Creo que es ahí donde ya después tú puedes ir interactuando, haciendo experimentación, jugar como hacer un puente para que ambos se balanceen, pero sí sentiría que realmente, al igual que muchas cosas, como que no hay pregunta ni buena ni mala, no hay respuesta ni buena ni mala, sino es un poco, tú haces la introspección, cuál es el motivo, qué te está motivando y qué tanto realmente como que pueden encajar estas ambas audiencias. Esa es mi perspectiva. No sé si Jaime más si tengan alguna otra. No, a mí me hace sentido tu respuesta, la verdad, no tengo mucho más que agregar. Creo que Igual. al final, sí, pues, como no despegas, o sea, no es tan difícil como despegar tu persona del negocio
y tampoco el negocio de tu persona. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Pueden levantar la mano, escribirla por el chat o simplemente desmutearse y preguntar. Recuerdo que hubo una en el chat que preguntaron bien temprano, que era ¿qué herramientas concretas recomiendan para lanzar un newsletter escalable, similar al caso del podcast? No sé qué tal ha sido tu experiencia haciendo newsletter, Jaime, si tienes algún punto ahí. Sí, o sea, partí por la herramienta que había utilizado ya en el pasado, que era MailChimp, ¿no? Dije, bueno, vamos a seguir con lo mismo. Pero después fui viendo de que habían otras herramientas que fueron saliendo. Cogí Substack cuando estaba bien al inicio, era poquito, o sea, pero era gratuita, es gratuita todavía, y sentía de que, bueno, ya, pues, ahí me puedo ahorrar un poquito, pero también me gustó el hecho de que era newsletter y a la misma vez era un blog en simultáneo. Y ha ido mejorando muchísimo en el tiempo, o sea, incluso hasta puedes poner tu podcast ahí, pero no lo hago. Y va mejorando con el tiempo. Creo que esa herramienta es muy buena y más bien no solamente me he quedado con esa, sino pensando en las diferentes plataformas. Twitter compró Review, si no me equivoco, entonces como que ya hay como una especie de sinergia, integración, entonces digo, okay, voy a copiar lo mismo y le va a llegar a otra audiencia. Luego lo mismo con LinkedIn, o sea, el LinkedIn también creó el feature de newsletter, entonces dije, bueno, ¿para qué? O sea, yo sé que suena mucho más trabajo tener que copiar el newsletter 3 veces, pero llegas a una mayor audiencia, ¿no? Entonces, ahora manejo en estas 3 plataformas el mismo newsletter, pero creo que me da más alcance del que tenía en el pasado. Entonces, sí. Y existen muchísimas otras plataformas más, pero claro, al final me fui por cosas que no fueran tan complicadas y que cumplían su función. Claro, hace todo el sentido. Cool, entonces voy a compartir mi pantalla un segundo para dejar esto acá y recordarle que nos pueden escribir al WhatsApp de Trendy escaneando ese QR para pedirnos la guía de creación de contenido que armamos en conjunto con Jaime para aplicar el programa o simplemente para preguntarnos cosas y pedirnos ayuda sobre sus proyectos creativos. Lo dejo ahí mientras respondemos la última pregunta con Raúl y cerramos la sesión. Raúl, cuéntanos. Hola, buenas noches a todos. Tengo una consulta. Ah, soy ingeniero de software y por LinkedIn escribo, ah, hago curación de contenido sobre temas específicos de software. No sé qué tan específico tiene que ser la curación de contenidos o la creación de contenido como tal. Porque, por ejemplo, un tema, bueno, el tema del que solo hablo es API, las APIs de integración, pero no sé si debería expandir a otros temas o mantenerme en este nicho específico. Ahí sí quisiera una recomendación, tal vez. Cool. Sobre el tema de APIs, como podemos hablar específico sobre el tema tech, pero me gustaría saber como en cuanto a ese tema de nichos y especificidad, cómo tú lo has visto en cuanto a en lo que has creado, Jaime. ¿Podrías un poco repetirla, si no fuera mucha molestia? O darme un ejemplo. No sé si me Pues, escuchas. sí. Ahí. Oh, a ver. En teoría, bueno, soy ingeniero de software, pero en Ujú. LinkedIn escribo sobre APIs. Veo algunas noticias, bueno, me suscribo a algunas fuentes de tecnología, en específico sobre temas de API, y sobre esto genero algunos contenidos como son Ujú. gráficos, resúmenes, curación de contenido, pero Sí. única y exclusivamente sobre este subtema, o bueno, sobre este tema, las APIs, y no voy a otros temas. No sé si como recomendación mantenerme en este tema o ampliar un poco más, o esto va dándose con el tiempo. O sea, es que créeme que es una pregunta que funciona también a la inversa, ¿no? Yo por mucho tiempo me he preguntado si debería de cada vez más bien cerrar más el espectro
del mensaje. O sea, abarcar menos temas, porque veo que, empiezan a aparecer como que competencias. Al final, las competencias simplemente es más contenido que se enfocan en cosas mucho más verticalizadas, y en el tiempo he decidido como que mantener igual ese mismo enfoque, porque es el que yo disfruto de hacer, ¿no? Y el que considero que puedo hacer mejor. Igual es tu caso, o sea, si es que tú sientes que ahí está el espacio en el que quieres estar, me parece perfecto. Creo que es un tema un poquito más personal y no deberías estar tanto dándole vuelta que si hago más, por ahí que tengo más audiencia, o si es que me mantengo en ese sendero, voy a mantener más audiencia. O sea, tu objetivo no debería ser un poco el tratar de optimizar por números, sino pensar en, ok, ¿dónde puedo agregar el mayor valor? Es en lo que ya estoy haciendo, puedo expandirme a hacer más cosas, pero lo voy a seguir haciendo bien. Y ese es uno de los motivos por qué yo, por ejemplo, cuando me empecé a interesar mucho por blockchain, sí, pues invité a 1 a 2 personas al podcast para hablar de blockchain, pero ahí después me di cuenta de que si seguía en este proceso, casi como que la mitad del contenido se iba a volver relacionado a ese tema, porque tenía tanto que quería conversar, que al final, curiosamente, terminé entrando en conversación con otro creador de contenido, que tenía más tiempo que yo, incluso en este espacio, que también tenía el mismo interés. Entonces, en vez de nosotros crear contenido para bombardear nuestros actuales podcasts, decidimos armar uno tercero especializado en esa vertical y manejar, sí, pues 2, pero cada uno aportando lo que tenía como fortaleza. Yo me encargo de traer a los invitados, él se encarga de toda la parte de producción y juntos entrevistamos. Entonces, eso es un poco la manera como lo resolvimos por nuestro lado. Y te diría lo mismo, ¿no? O sea, haz ese contenido que tú consideres que podrías dominar, y no solamente ampliarlo por un tema de que con esto podría ganar mayor audiencia. 100% de acuerdo. Y no sé cuánto tiempo tienes creando esto, Raúl. Si quieres, nos cuentas más o menos cuánto tiempo tienes creando y con qué constancia sobre APIs. Cerca de un año. Ok, Como es bastante específico, claro. lanzo un contenido al mes más o menos, con Ya. gráficos, tratando de hacer resumen de estas notas. Ya, nada más como dándote un ejemplo como específico de la industria como de programadores. Sé que hay un youtuber que se llama Develoteca y él tenía como 4 años haciendo su canal de YouTube y hizo un video sobre cómo hacer un CRUD, que para los que no saben, un CRUD es leer, crear, actualizar y eliminar una base de datos en un lenguaje en específico. Y ese video le fue 10 veces mejor que cualquier otro que haya publicado. Y dijo, ok, hay aquí algo muy interesante. Y ahora sube como CRUDs, o sea, videos de como en ese formato de esa cosa específica de programación en todos los lenguajes. Subió en Python, en JavaScript, en PHP, en todos los lenguajes. Y todos los videos tienen cientos de miles de visitas, porque también es un tema que buscan mucho los programadores junior. Es como tú estás empezando a programar, lo primero que buscas es cómo hacer un CRUD en tu lenguaje o alguno de los temas principales. Entonces, analiza un poco lo que vienes haciendo quizás también en el último año y ve si está funcionando, que no, que de todo eso que has hecho ha funcionado mejor y por ahí te puedes seguir yendo. Pero nada, también lo que dice Jaime me hace mucho sentido. Y nada, yo creo que con esa respuesta y con tu pregunta cerramos la sesión de hoy. La verdad, muchas gracias a Jaime por el tiempo y los aprendizajes y todo lo compartido durante la sesión. A todos ustedes por haber venido a la sesión, compartir sus preguntas, escuchado a Jaime. Y nada, los dejamos con el QR. Escríbanos, pregúntenos cualquier cosa, no solo para aplicar el programa o para la guía de creación, estamos como para ayudarlos y responder sus preguntas, darles consejos o feedback sobre lo que están creando. Y listo, con eso nos vemos.